conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. 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 Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Yeshua, Yeshua. El más bello entre millares, mi amado es el más bello entre millares,
preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús. Yeah. Padre, hoy venimos a reconocer delante de ti que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro Dios fuera de ti, Señor, que tú eres el Señor, el Salvador, el Rey de nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, venimos delante de ti porque queremos conocerte más, conocer más de tu palabra. Que tú nos hables, Señor, porque a veces, Señor, llegamos a ser tardos para oír, Señor. A veces, Padre, nuestro corazón sigue a veces necio y rebelde, Padre, y hacemos más caso, Señor, a lo del mundo, Señor, que a lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque sin tu Santo Espíritu nosotros no podemos hacer nada, porque por nuestras propias fuerzas, Señor, nosotros pereceremos. Mas si tú, Señor, ayudas, Señor, nos das esa fuerza, esa fortaleza, esa guía, Señor, para estar caminando en este camino, Señor, de santidad, Señor, apartados para ti, Señor. Podremos, Señor, salir más que vencedores en Cristo Jesús. Padre, hoy reconozco delante de ti que yo no soy nada ni nadie, Padre, que solo soy un siervo inútil soy, Señor, delante de ti, Señor. Y en esta hora te pedimos, Señor, que tu palabra nos ilumine, nos dé entendimiento, escudriñe nuestro corazón. Traiga, Señor, ese arrepentimiento, Señor, ese deseo, ese anhelo, Señor, de seguir tu rostro día con día, de esforzarnos día con día. Que esta palabra, Señor, que tú traes para nosotros el día de hoy, Señor, sea de bendición, de edificación, de exhortación, Señor, para el crecimiento, Señor, del cuerpo de Cristo, Padre. Señor, gracias, Señor, por todas tus maravillas, gracias por todas tus misericordias, que son nuevas cada día, Señor, cada mañana al despertar, Señor, son nuevas tus misericordias, Padre. Y te agradecemos, Señor, porque tú has sido nuestro sustento y lo seguirás siendo. Porque en ti hemos confiado, Señor, y no nos has defraudado y no lo harás, Señor. Porque tú eres fiel, Señor, y tú eres santo, tú eres poderoso, Señor y Dios nuestro. Gracias, amado Dios. Espíritu Santo, te pedimos, Señor, en esta hora, que hables a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, redargúyenos, renuévanos, transfórmanos y ayúdanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema muy especial también, como lo es la palabra de Dios. Creo que todos los temas son muy especiales. Y este tema lleva por título El culto perfecto para Dios. El culto perfecto para Dios. En nuestra vida como cristianos, hermanos, si se fijan,
ahorita hemos estado viendo un poco lo que es el orden con respecto al culto, con respecto cuando nos congregamos, cuando estamos, venimos a la iglesia, a la congregación, para alabar y exaltar y conocer más de nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Pero creo que con esta pandemia, como lo hemos venido hablando a través de la palabra del Señor Jesucristo, Él nos ha venido enseñando muchas cosas. Y dentro de ellas es el orden. Eh, si nosotros nos vamos a tiempos pasados del tabernáculo y del templo, había mucho orden. Había una orden en cómo se tenían que hacer las cosas, el sacrificio, el incienso, los panes de la preposición, incluso a la hora de encender el fuego del altar, y muchas cosas, hermanos. Había una metodología impresionante que no podían hacerlo de otra manera. Tenían que seguir un orden. Las vestiduras sacerdotales, la ropa interior de los sacerdotes, e incluso si un sacerdote entraba en pecado, en una condición realmente mal delante de los ojos de Dios, podía morir en el lugar santísimo. No cualquiera podía entrar al lugar santísimo. Y desgraciadamente en la actualidad hemos visto que en muchos altares se ha profanado ese templo para el Señor. Sabemos claramente que el Señor no habita en templos hechos por manos de hombre, pero sí hay lugares que se consagran para adorar y para exaltar a Dios, y esos son las congregaciones. Un lugar donde nosotros debemos de guardar respeto, debemos de guardar reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces se ha vuelto ligero ese comportamiento en las congregaciones. Muchas veces pensamos como cristianos que si vamos cada 8 días a la iglesia o cada vez que vamos a la congregación, al culto, ya estamos más para allá que para acá, ¿no? Pero realmente el Señor nos está veniendo abriendo los ojos, hermanos, porque no es lo que quiere Dios. Sí quiere un orden en la congregación cuando hay un culto, quiere un orden en la iglesia, claro que sí, pero Él sobre todo quiere un orden en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en este templo que es templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, hermanos. Por ello es que el Señor el día de hoy trae esta palabra de que el culto perfecto para Dios. ¿Cuál es el culto perfecto para Dios? Nosotros hemos venido siendo a veces muy religiosos, donde creyendo, como les comento, que el estar congregándonos cada 8 días, no, claro, no estoy diciendo que no lo hagamos, pero a veces llegamos a pensar que con eso ya lo hicimos. Hay muchas cosas que debemos de poner de nuestra parte para nosotros estar bien delante de Dios. Pero hay algo en lo cual el Señor ha venido haciendo mucho hincapié, y es en la santidad. La santidad. Apartarnos, ser santos para Dios, apartarnos para Él, consagrarnos para Él. Y lo vamos a ver cómo la misma palabra nos corrobora esta situación que muchos hemos venido viviendo, ¿no? Porque yo podría estar yendo a la iglesia cada vez que haya un culto, alguna reunión para congregarnos, pero realmente cómo estoy yo, cómo está mi vida, cómo está mi corazón delante de Dios. Este templo que le estoy dando a Dios realmente es digno para Él. Y eso es algo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Les invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, hermanos. Versículos 1 y 2 de Romanos 12. Fíjense, ahí hay un título muy, muy importante. Dice deberes cristianos. Algo indispensable que tenemos que hacer. Pero fíjense cómo comienza el Espíritu Santo a hablar a través de su palabra. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desgraciadamente, en estos últimos años como cristianos hemos venido fallando en muchas cosas porque nos hemos dejado contaminar por el mundo. Eh, Nos hemos conformado a veces a este siglo, a lo que nos enseña el mundo, y en vez de que la iglesia sea una influencia para el mundo ha sido influencia para la iglesia, a tal grado que hemos visto que dentro de las congregaciones se han tomado enseñanzas o acciones para incluso jalar gente dentro de las congregaciones. Y hemos caído en un error completamente porque nosotros, nuestro deber nada más es predicar la palabra fielmente, porque el que hace la obra de redarguir, de transformar, de convencer de pecado, traer al arrepentimiento es el Espíritu Santo al hombre. Él es el único que puede tocar el corazón del hombre. Ninguna metodología que nosotros hagamos, si hacemos una discoteca, si nos volvemos más al mundo, si hacemos este reggaetón o cosas que le gusten a los chavos o cosas que le guste a la gente, eso no podrá traer a la gente, sí, pero no la va a convertir porque lo estaríamos haciendo por obras. Mas, sin embargo, Dios, a través de su palabra, nos menciona cuál es el culto más importante para Él. Y es que nosotros presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, vivo, dice la palabra, que no esté muerto. Como uno es vivificado es solamente en el Espíritu, llenándonos del Espíritu de Dios. Dice que es también un cuerpo que lo entreguemos en sacrificio santo. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartados para el Señor, consagrados para Dios. Que nuestra vida sea para Él, que nuestro cuerpo sea para Él, que nosotros le demos un templo en el cual pueda ver que le estamos guardando santidad, donde el Espíritu Santo pueda habitar. Entonces, es algo muy importante, hermanos. Dice que agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una traducción de la traducción del lenguaje actual que menciona en este versículo que así es como se debe de adorar a Dios. Y muchas veces pensamos que adorar es ir y cantarle a Dios, pero la adoración implica la obediencia a Dios, implica la santificación para Dios, implica el presentar nuestro cuerpo vivo en ese sacrificio vivo, agradable, santo para Dios. Y no dice la palabra que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros podríamos estar yendo a la congregación cada vez que hay reunión, pero si nuestro cuerpo y nuestra vida está apartada del Señor, haciendo el pecado y cometiendo pecados y volviendo a ser esclavos del pecado en todos los demás días de nuestra vida, ¿de qué nos sirve presentarnos a la congregación? Nada más estaríamos siendo de apariencia, cristianos de apariencia. Por eso yo creo que también el Señor nos vino a detener en las congregaciones, detener un poco las reuniones, las congregaciones, y como bien nos lo ha venido diciendo el Señor, el orden de una iglesia empieza desde nosotros mismos, desde nuestra casa, y ese orden lo vamos a llevar a la congregación. Cuando hay orden en la casa, cuando hay un orden en nuestra vida, un orden en la familia, después lo llevamos a la congregación. Imagínense el orden que va a haber, ¿no? Pero ahora en la actualidad vemos que había muchas situaciones en desorden en todas las familias, hermanos, en todas las familias. No hay familia perfecta. Todos hemos venido equivocándonos delante del Señor. Para que no se malentienda que el que se hable así de parte de Dios quiere decir que, ay, yo soy santo, mi familia es santa y los demás son malos, ¿no? No, todos hemos venido fallándole al Señor. Por ello es que el Señor detuvo incluso a la iglesia a nivel mundial de cierta manera. De cierta manera cerró las congregaciones, de cierta manera el Señor dijo, deteneos, deteneos, mirad las sendas antiguas, vean el Evangelio, cómo comenzó el Evangelio, cómo comenzó la iglesia primitiva. Vean el amor, vean la pasión, vean el orden, la obediencia. Y es algo que en la realidad, hermanos, seamos honestos, en la realidad hemos puesto a la ligera el orden de Dios. Hemos menospreciado, hermanos, incluso la palabra, porque muchas veces
Vamos a hacer un culto así, vamos a arreglar la congregación de una manera, muy bonita, ¿no? Pantallas por aquí, pantallas por acá, luces, los mejores instrumentos. Y no digo que sea malo, hermanos, pero a veces hemos enfocado la mirada en otras cosas que realmente en lo que Dios quiere que nos enfoquemos, que es cómo estamos viviendo nosotros. ¿Estamos siendo realmente un culto racional en nuestro cuerpo vivo, agradable y santo para el Señor? Recordemos que la palabra de Dios nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dios ya todo lo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario, como lo vimos en ese video que también nos compartió nuestro hermano Héctor. En la cruz Dios lo hizo todo. Ahí Dios nos dio salvación y vida eterna. Y nosotros no podemos hacer nada, no por obras nos podemos salvar, pero sí tenemos que guardar un comportamiento digno y santo, agradable delante de Dios, porque es nuestro deber. Es nuestra forma de obedecer a Dios, guardándonos, apartándonos en santidad. Como bien cierto dice la Biblia, no es por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación viene por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, porque Él derramó su sangre y por ese sacrificio hermoso y maravilloso nosotros tenemos el regalo de la salvación y de la vida eterna. Él ya lo hizo todo, pero ahora nosotros debemos de hacer lo que le dijo Dios a Josué. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Esforcémonos, hermanos, para nosotros presentarle un culto precioso y maravilloso con nuestra vida a Dios, que es nuestro culto racional. Porque de nada sirve que nos podamos estar reuniendo cada 8 días, cada lunes, cada miércoles, para presentarnos según en apariencia y decir, ya viene el culto para que vean que soy cristiano, para que vean que soy fiel a Dios. No, la fidelidad a Dios se prueba día con día en nuestra vida, minuto a minuto, segundo a segundo, viviendo en santidad para Él. Porque de nada sirve que nosotros estemos yendo a la iglesia si nosotros estamos cada día en pecado, en la esclavitud del pecado. Y es algo que nosotros debemos de tener bien firme, esta enseñanza en nuestro corazón, hermanos. Para que aquel día que el Señor, cuando nos dé la orden de volver a regresar a congregarnos presencialmente, podamos presentarle un orden en esa congregación. Un orden en esa congregación donde Él pueda ver esos cultos de parte de cada uno de los asistentes que estén presentándoselo a Él. Agradable delante de Dios, dignos delante de Él. Primera de Corintios 6, 19 al 20, hermanos. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. Nos dice la palabra de Dios algo que realmente muchos ya conocemos. Dice la palabra del Señor así de la siguiente manera. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vean qué tan importante es este versículo, hermanos. Vean qué tan importante para Dios es este versículo. No estoy diciendo que no nos congreguemos. La palabra de Dios nos manda a congregarnos. Es un deber también de los cristianos el congregarnos. Pero a Dios lo que le está importando ahorita más, hermanos, es cómo está nuestro templo, nuestro cuerpo para el Espíritu Santo. ¿Está nuestro templo limpio, agradable, digno? ¿O nos sigue faltando ordenar esas cosas? Fíjense, la gracia, el regalo tan maravilloso, lo bienaventurados que somos nosotros en esta actualidad. Porque en los tiempos de Moisés, el Espíritu Santo solamente a veces hacía presencia en ciertos varones o solamente hacía presencia en el lugar santísimo, en el tabernáculo o en el templo. Hoy tenemos esa dicha cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario y dice consumado es, y viene ese temblor, ese terremoto que incluso rasga el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nos está dando una entrada libre.
nos está diciendo, ahora yo voy a habitar en ustedes. Ahora que envíe al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y fíjense el privilegio que tenemos, hermanos. Pero a veces somos muy descuidados en ello. Antes, hermanos, ¿qué sucedía con los que tocaban alguna parte del instrumento, de las cosas que se utilizaban dentro del tabernáculo, dentro del templo? El arca. ¿Qué sucedía cuando personas que no eran dignas delante de Dios la tocaban? Morían al instante. Recuerdo cuando, no sé si recuerdan la historia del rey Belsasar cuando estaba haciendo un festín en su palacio y pidió que trajeran las copas que su padre, el rey Nabucodonosor, extrayeron del templo, unas copas que eran consagradas para el servicio del templo del Señor, para el ritual. Las toma el rey Belsasar y viene a juicio por ocupar algo que era consagrado para Dios. Ahora nosotros, hermanos, nuestro cuerpo es lo que nosotros debemos de consagrar a Dios. Pero a veces la tomamos muy a la ligera. A veces, como sabemos el versículo que dice, hijitos, por si habéis pecado, abogado tenemos a Jesucristo. Por si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y a veces nos confiamos en ese versículo de, bueno, la regué, pero Dios me va a perdonar. Tengamos cuidado en ello, hermanos. Tengamos con ese versículo mucho cuidado. Sí, Dios es bueno y fiel y misericordioso. Todos los días de nuestra vida nos perdona tantas cosas. Pero tenemos que esforzarnos. Nuestro deber cristiano, nuestro deber como hijos de Dios es esforzarnos para llegar a la santidad, para presentarle al Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo que habita en nosotros, un templo limpio, digno y agradable para Él, en el cual pueda habitar, y puede decir, estoy complacido habitando en este templo. Porque muchas veces nos enfocamos, es que en la congregación hoy no se sintió la presencia de Dios. Es que en la congregación ahora no me gustaron los cantos. O es que en la congregación ahora el culto no me gustó cómo lo dio el pastor. Y nos estamos enfocando a cosas superficiales, hermanos. Cuando lo más importante es cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque nosotros somos ese templo que le debemos de presentar a Dios santo, apartado para Él, consagrarnos para Él. Y hay una forma de pelear esa situación, porque ciertamente la Biblia nos lo dice. Mateo 26, versículo 41, hermanos. Mateo 26, versículo 41. Nos dice la palabra de Dios. Dice así, hermanos, la palabra del Señor. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí el Señor está reconociendo que vamos a tener una lucha muy fuerte siempre entre el espíritu y la carne. Lo que quiere hacer nuestra carne y lo que quiere hacer el espíritu. El espíritu, bien dice la palabra, siempre está dispuesto. Está dispuesto para alabar, adorar, exaltar y buscar a Dios porque lo necesita. Pero la carne, hermanos, es lo que nos trae esas batallas día con día. Pero aquí nos da la clave el Señor. ¿Cómo podemos vencer esas tentaciones? Velando, llorando. Velando, llorando. Y muchas veces la oración es lo más difícil y lo más complicado para el cristiano. Porque tú puedes decir, vamos a tener un culto de adoración, de alabanza al Señor, y los hermanos van muchos. Pero a veces cuando se trata de decir, hermanos, hoy es día de oración, y son contados muchas veces los que están. Es difícil la oración es difícil tener esa
regularidad de comunión íntima con el Señor. Y hemos visto qué tan importante es la comunión íntima con el Señor, porque el Señor a través de la comunión íntima nos da dirección, nos da entendimiento y conoceremos la voluntad que es buena, agradable y perfecta para Dios. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué necesitas que haga para ti? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es mi propósito, Dios? El estar en esa comunión íntima con el Señor ayuda a que este templo esté en santidad, buscando el rostro de Dios, que el Espíritu Santo le esté alertando, cuidado, ahí no hagas esto, sabes que no me agrada a mí. Entonces, ahí en esa intensidad podemos ver que el velad y el orad es un alma tan fuerte y tan poderosa que nos va a ayudar en nuestro camino a la santificación. Es algo que nos está pidiendo el Señor. Santidad. Santidad, porque dice la palabra de Dios claramente, sin esa santidad no veremos al Señor. Él no está buscando religiosos, hermanos. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso se lleva a cabo con nuestra vida, nuestra forma de vivir, ser hacedores de la palabra. Les pido por favor que vayamos a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículos del 19 al 27. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y fíjense, hermanos, y guardarse sin mancha del mundo. Pero muchas veces somos esos religiosos. Ay, es que ya fui a la congregación y ya fui al culto y ya la hice. Y todos los demás días, bueno, ya, ahora el domingo que vaya, me pongo a cuentas con el Señor. Porque abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. No, hermanos. Nuestro deber es día con día presentarle un templo, un culto a Dios, que es un culto racional, agradable, un sacrificio vivo, santo para el Señor, apartados de todo mal. Por eso dice guardarse sin mancha del mundo. Y aquí nos habla de la religiosidad. Muchas veces nos vemos al espejo y decimos, ah, sí, hice todo bien. Hice todo bien. Por eso es que el Señor vino a frenar y a decir, a ver, deténganse. Deténganse. Reflexionen. Dios no nos necesita para compartir la palabra. Él se ha estado presentando y revelando a las personas incluso que han estado solas en los hospitales. De alguna manera Él lo ha hecho. Porque para Él nada es imposible. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros no somos indispensables para Dios. Y le está dando el mensaje a la iglesia. A ver, deténganse, reflexionen qué han venido haciendo para mí. Cómo han venido viviendo su vida y realmente están siendo adoradores en espíritu de verdad o religiosos. Dios nos está diciendo esa pregunta. ¿Estamos siendo adoradores en espíritu o en verdad? ¿O estamos siendo religiosos?
¿Qué le podríamos contestar a Dios, hermanos? Una pregunta muy interesante y reflexiva para nuestras vidas. ¿Realmente estamos obedeciendo a Dios? ¿Realmente estamos haciendo las cosas como Dios lo pide en mi vida, en mi hogar, con mis hijos, con mi esposa, con su esposo, hermanas, con sus hijos? ¿Estamos cumpliendo ese orden que Dios pide? Primero un orden en nuestra vida, en nuestra casa, para luego llevarlo a una congregación donde todos reunidos podamos exaltar y alabar y glorificar a Dios. ¿O seguimos siendo religiosos? Porque muchas veces hablamos acerca de las otras religiones, católicos, mormones, testigos de Jehová, y es que hacen esto, el otro y aquello. Pero realmente, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo le estamos presentando este templo a Dios? ¿Estamos siendo un sacrificio vivo, agradable y sobre todo santo, apartados para Él? ¿Qué tanto nos seguimos afanando con las cosas del mundo? Vemos que el Señor Jesucristo está pronto a venir y a veces seguimos afanándonos con las cosas de este mundo. ¿Qué habremos de comer, de vestir, de calzar? Son cosas ciertamente importantes, pero algo que realmente Dios promete es que Él es nuestro Padre, que no nos va a desamparar. Y muchas veces, si nosotros nos encargamos lo de Él, de lo de sus negocios, como Jesús le dijo a esos, a toda esa gente, ¿no? En los negocios de mi Padre estoy, ¿no? A sus propios padres, ¿no? A María, a José. En los negocios de mi Padre estoy. ¿Y quién se encargó de Él? El Padre, ¿no? Pero muchas veces nosotros seguimos dudando del Señor. Seguimos dudando de lo que Dios, Él es capaz de hacer. Cuando nosotros decimos todopoderoso, ¿realmente lo creemos? ¿Realmente estamos creyendo a esa palabra? Él es todopoderoso. Y sabemos que sí, a veces es difícil para nosotros creer y no dudar. Pero es algo que nos pide el Señor. No duden en pedir. Y lo recibirá. Claro que esté conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí lo que Dios nos está insistiendo mucho es: guárdense en santidad. Santifíquense cada día más. Porque es lo que yo pido de ustedes, es lo que dice el Señor a nuestras vidas, hermanos. Él pide un corazón limpio, Él pide un corazón puro, Él pide un corazón santo, donde Él pueda venir y habitar, donde Él pueda venir y tener una comunión y hablarnos día con día, guiarnos día con día, instruirnos, donde Él se sienta complacido en estar viviendo, en estar posando en un corazón. Porque si no, puede llegar el momento que a lo mejor podamos contristarlo tanto que Él se aparte de este templo y diga: no voy a estar en un templo que no es digno de mí. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en cómo estamos viviendo y presentarle un culto perfecto a Dios con nuestra vida, haciendo hacedores de la palabra. Romanos capítulo 13, hermanos, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. ¿Por qué el Señor a través de esta pandemia también está permitiendo que las cosas sucedan así? Fácil y sencillo, Él está pronto a venir por su iglesia. Y Él quiere limpiarla como lo hemos venido hablando, no lo ha venido hablando el Señor a través de su palabra. Que Él se quiere presentar a una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, que dice que son las acciones justas de los santos. Nosotros somos justos cuando empezamos a seguir la verdad de Dios, la verdad de su palabra, siendo obedientes a su palabra. Y nos dice aquí la palabra de Dios en Romanos 13, versículos 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día.
Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Como el Señor nos insta mucho a dejar los deseos de la carne, los deseos pecaminosos de la carne. ¿Para qué? Para guardarnos en santidad. Porque fíjense cómo nos lo advierte, la noche está avanzada. Cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes, ¿a qué hora viene el clamor donde dice, ahí viene el esposo? ¿No a la medianoche? O sea, la palabra de Dios no se equivoca. ¿Aquí nos está alertando? Se acerca ese clamor. ¿Qué vírgenes tenemos que ser, hermanos? ¿Las prudentes o las insensatas? Las prudentes, claro, para poder entrar, porque después se cierra la puerta y las insensatas dirán, déjanos entrar, déjanos entrar. Pero vemos que el Señor ya no las deja entrar. La noche está avanzada y se acerca el día. El Señor nos pide santidad. Santidad para ser testimonio vivos. Podrán decir, ay, es que sí, se reúne cada 8 días los de afuera, pero véanlo cómo sigue siendo. Vean su testimonio. No, no, por eso no quiero ser cristiano. Veo a mi vecino que es cristiano y es así y así y asado, y según dice que va a la iglesia, que predica la palabra, pero con su testimonio me enseña otra cosa. Entonces, ¿de qué sirve el ir a un culto? Si el culto más importante es nuestro templo, nuestro cuerpo, presentarlo en un sacrificio vivo, agradable y santo para el Señor. ¿Qué es lo que está buscando Dios a través de esta pandemia? Apartar a su iglesia muchas veces de esos deseos de la carne. Encerrados nos encerró. Ahora a veces sin trabajo. ¿Cuántos no perdieron su trabajo? Incluso iglesias, hermanos. ¿Cuántas iglesias no ya está, a lo mejor cerraron y dejaron de pagar la renta del lugar donde estaban? Escuché la otra vez, estaba escuchando a unos hermanos, pastores, que estaban diciendo que muchos lugares, iglesias de plano se cerraron y ni siquiera por medio de internet ni por medio de estas videoconferencias ya se siguen reuniendo, digamos como que ya se deshizo, se tronó. Porque muchas veces veníamos confiando en nosotros mismos, en lo que nosotros éramos capaces de hacer, en las coberturas del hombre, cuando Dios nos estaba hablando claramente que tenemos que depender de Él, que Él es nuestro sustento. Y la verdad, hermanos, le doy gracias a Dios porque nosotros seguimos aquí. Eso me da mucho gusto y me da a mí mucha alegría, hermanos. Seguimos unidos para seguir estudiando la palabra de Dios. Y no importa si seamos 3, 4, 5, 15, 20, 100, pero que estemos firmes en el Señor. Pero ahora busquemos el entregarle todavía más un templo, un culto precioso, maravilloso al Señor con nuestra vida, con nuestro cuerpo, presentárselo santo, agradable. Por eso la misma palabra, hace poquito lo vimos, de hecho fue el miércoles, que decía el Señor que Él busca presentarse una novia, pero bien, hermanos, una novia vestida de blanco, una novia santa, sin mancha, sin arruga. ¿Para qué? Para casarse con ella en las bodas del Cordero. Entonces nosotros tenemos que poner esa parte. No es que por obras vamos a ser salvos, no. Ya no estamos en el antiguo pacto. Estamos en el nuevo pacto donde Jesucristo ya lo hizo por nosotros.
pero tenemos que esforzarnos. Tenemos un deber, tenemos que agarrar y decir, Señor, aquí está mi vida, ayúdame, ayúdame a ser santo, ayúdame a apartarme para ti, ayúdame a consagrarme, ayúdame a alejar del mundo, de las cosas del mundo, porque sé que eso no es grato para ti. El Señor conoce nuestro corazón, conoce cuando le estamos hablando con la verdad. Conoce cuando nosotros estamos batallando y peleando día por día para estar bien delante de Él. A Él no se le va a dar, no se les va a escapar nada, hermanos. Pero también nos pide que nos esforcemos. Él lo puede hacer todo, Él es capaz de todo. Pero también debe de haber un esfuerzo de nosotros, buscarlo en oración, buscarlo en el ayuno, buscarlo en su palabra, buscarlo en adoración, buscarlo en nuestro comportamiento, que sea agradable y perfecto delante de Él. Y para cerrar, hermanos, 2 capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Con esta cita cerramos, hermanos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuál es el temor de Dios? En la obediencia. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos lo que dice su palabra. Podremos escuchar muchas cosas fuera de aquí. Podemos escuchar muchas cosas, pero si no están de acuerdo conforme a la palabra, no lo hagamos, no lo sigamos. Busquemos siempre la verdad en la palabra del Señor, que ella es la que nos llevará a la justicia, a la verdad. Y por lo tanto, esa verdad nos llevará a la santificación. Siendo obedientes. Suena fácil. Sabemos que es un proceder difícil. Es un caminar en un camino angosto. Y dice la palabra que muy pocos pasan por él. Entonces, tratemos, luchemos de entrar por esa puerta, por la puerta de Jesús, por ese camino angosto que lleva a la vida eterna, hermanos. Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias porque tú eres un Dios muy misericordioso, un Dios que das demasiadas oportunidades. Padre, en todo este tiempo de pandemia nos has venido hablando qué es lo que buscas de tu iglesia. Y estás buscando, Señor, santidad, obediencia, arrepentimiento genuino y verdadero, una conversión genuina, un volver a ti, Señor, volver a esas sendas antiguas. El ver y el escudriñar tu palabra para ser rectos, justos, íntegros, unos verdaderos hijos de Dios, unos verdaderos siervos inútiles de Dios. Padre, te agradecemos tanto esta oportunidad que nos das, la forma que nos hablas. Aún puede ser con exhortación, pero también vemos tu amor, Señor. Puede ser, Señor, que a veces nos tengas que necesario regañar, Padre, pero te lo agradecemos porque sabemos que es por amor, porque tú al hijo que amas lo corriges, dice tu palabra. Y te agradecemos por tan grande amor. Te suplicamos en gran manera, Señor, por nuestros hermanos en Cristo que están siendo engañados con doctrinas, Señor, de demonios, con un falso evangelio, con una falsa enseñanza. Te pedimos que puedas abrir su entendimiento, sus oídos, Señor, para que puedan venir a escuchar la verdad, Señor. Padre mío, ayúdanos, Señor, a que todos los días de nuestra vida, cada minuto, Señor, podamos presentar este templo, Señor, digno delante de ti. Que podamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santos para ti. Señor, sabes que batallamos día con día, Señor, con esta carne, con nuestra propia concupiscencia, Señor. A veces llega a ser muy difícil, muy duro, Padre.
Pero te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a estar velando y orando, Señor, para que nosotros podamos permanecer firmes en el camino de la fe, en el camino de la salvación y de la vida eterna, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser unos hijos ordenados, íntegros, disciplinados, amorosos y sobre todo obedientes también, Señor. Ayúdanos a tener temor a Jehová, temor de Dios. Ayúdanos a ser obedientes, Padre. Nos hace falta muchas cosas, Padre. Nos hace falta muchas cosas. Te lo pedimos con todo el corazón. Y gracias, Señor. Gracias de verdad por tantas oportunidades que tú nos das, Señor. Y que muchas veces la verdad es que no las merecemos. Pero tú nos las das, Señor, por ese grande amor que tú nos tienes, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a saber corresponderte de la misma manera. Hacerlo de una manera que tu corazón esté complacido, Señor. Contento de nuestra forma, Señor, de buscar tu rostro y de obedecerte, Señor. Padre, te amamos mucho. Te agradecemos, Señor, la palabra que tú nos traes día con día, que nos edifica, que nos exhorta, sí, pero es por amor. Gracias, papito lindo. Gracias, mi Señor Jesucristo. En el nombre precioso, majestuoso y maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús y Dios nuestro. Amén y amén. O sea, hermanos, sé que es una palabra a veces breve, a veces nos tardamos más, pero era algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón que teníamos que hacer. Ciertamente, hay muchas cosas que sabemos que